6 de la mañana y estamos de vuelta aquí a las 10 y en el programa Dándole Vueltas con Ana Treyes. El expresidente del gobierno regional del Callao volvió a descartar cualquier vinculación con la empresa Orión. Alex Curi se mostró a favor de que exista una autoridad única, autónoma en el transporte. Lo he descartado en más de una oportunidad. Eso ha sido parte de una anticampaña en el proceso electoral anterior, que es una falsedad, en la cual supuestamente yo tendría intereses económicos o participo a través de extranjeros. O lo financian, ¿no? Sí, no, es totalmente Bueno, falso. pero ¿qué opina de Orión? Bueno, lo que opino de cualquier empresa que cometa alguna infracción. Pues tiene. O sea, si las comete, bueno, tiene una gran flota de vehículos y hay muchos de ellos o conductores que realizan actos que están contra el reglamento de tránsito y tienen que ser sancionados. Que exista la autoridad única. Hoy en día hay 7 autoridades. ¿Usted está de acuerdo con eso? Totalmente. Si lo planteé en la campaña, fue parte de las banderas de la campaña o de la semi-campaña, digamos, ¿no? O pre-campaña electoral de Lima Metropolitana, porque Indecopi tiene participación, Municipalidad Provincial, la Distrital y el Centro Poblado también lo tienen. En otro momento, el expresidente regional del Callao, Alex Curi, consideró que existe una falta de liderazgo en el presidente Ollanta Humala para enfrentar los problemas del país. La principal virtud que pudo haber aprovechado Humala ha sido quizás su principal, creo yo, deficiencia en esos 2 años y medio, ¿no? O casi ya 3 años de gestión, y es su carencia de liderazgo, minado por todos los aspectos. La gente esperaba a un hombre de formación castrense o militar, con autoridad y con decisión firme y clara para conducir y mantener las reformas en el país, impulsar la economía, mejorar la seguridad en el ámbito público y privado. Y creo que ha sido muy generoso Ollanta Humala en distribuir las cuotas de poder que lo lleva, creo que, a un liderazgo bastante sombrío, ¿no? Creo que es un gobierno que pasa por agua tibia, ¿no? Y se requiere un nuevo gobierno con liderazgo y con firmeza para conducir el Perú al bicentenario, ¿no? El líder del movimiento Chimpún Callao, Alex Curi, precisó que acudió en varias oportunidades al SIN, al Servicio de Inteligencia Nacional, para entrevistarse con Vladimiro Montesinos debido a que el ex asesor presidencial era quien tomaba en realidad las decisiones en el régimen fujimorista. De otro lado, en el programa Dándole Vueltas con Ana Treyes, se admitió que fue un error la construcción del peaje de la avenida Fawcett. ¿Y si consideras que hacer ese peaje de Fawcett fue un error? Visto en el tiempo, sí, fue un error. Fue un error. Sí, el error ha sido que en el caso puntual de este peaje no existía la condición previa por parte de los ciudadanos para establecer que una vía que había sido históricamente absolutamente libre pudiese o tendría que pagar un peaje. O sea, hace 15 años atrás, ¿cuál era la realidad del país? Que mandaba Montesinos. Bueno, entonces si mandaba Montesinos, si yo tenía un problema que resolver para efecto del desarrollo de la ciudad del Callao, por ejemplo, que ha servido para titular casi a 6.000 familias, ¿a quién tenía que recurrir yo? Ir a las instancias correspondientes. Pero cuando yo iba a la instancia correspondiente y conversaba con el presidente de la República o con el ministro, no tomaban ninguna determinación. Esa fue la razón. Ah, pero sin duda. Recordemos que el día de ayer la bancada de Acción Popular Frente Amplio denunció ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al jefe del gabinete ministerial, René Cornejo, por 11 delitos penales por el caso Helios. Vamos a ver el informe. Nada alentador se ve el panorama para el jefe del gabinete, René Cornejo. La bancada de Acción Popular Frente Amplio lo denunció ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por 11 delitos por el caso Helios. Este señor, a través de su empresa, que sigue funcionando hasta el día de hoy, a pesar de que en teoría no es de él, y nadie da la cara, ninguno de sus socios da la cara. Entre las principales infracciones están asociación ilícita para delinquir, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, 'ilícito, entre otros. Hemos visto últimamente unos contratos,
con algunas entidades del Estado de Helios. Hay un conflicto clarísimo de intereses, hay un abuso de autoridad, hay colusión, en fin, hay 11 delitos. Se precisa que Cornejo habría violentado la ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como lo dispuesto en la ley del Código de Ética de la Función Pública. Seguramente el día de mañana estará en la subcomisión de acusaciones. De ser así, también tendríamos que dar cuenta a la subcomisión el próximo martes, ¿no? A través de un comunicado, el presidente del Consejo de Ministros confirmó su asistencia para este miércoles ante la Comisión de Fiscalización. Él responderá sobre su participación en la empresa Helios, en la que se desempeñó como apoderado hasta octubre del 2012. Bueno, y además comentarles que el congresista García Belaúnde ha señalado que si el gobierno del presidente Ollanta no separa a René Cornejo del cargo, estaría actuando como cómplice. Y a esta hora de la mañana en el Congreso de la República continúa la rueda de preguntas al presidente del Consejo de Ministros de René Cornejo por el caso Helios. Escuchemos. Así es, Pilar, y precisamente Víctor Andrés García Belaúnde durante su exposición le ha alcanzado al presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, todos los más de 500 folios que contienen la denuncia constitucional que Acción Popular Frente Amplio le ha interpuesto ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde ya nos presentaba en un primer enlace esta mañana ese voluminoso expediente, el que le ha sido alcanzado a René Cornejo. Aquí continúa la rueda de preguntas. En resumen, básicamente el nacionalismo está cerrando filas en torno a la exposición del Premier, que como ya se sabe, pues ha señalado que se ha desvinculado a tiempo de la corporación Helios, pero ha sido rebatido sus argumentos tanto por Víctor Andrés García Belaúnde como por Mauricio Mulder, y él también en términos en algunos momentos con bastante sorna. Pero vamos a escuchar brevemente lo que señaló Mauricio Mulder durante su turno de preguntas al presidente del Consejo de Ministros. En octubre del mismo año, el señor primer ministro ha venido aquí a la Comisión de Fiscalización y nos ha brindado su punto de vista sobre estas acusaciones de las que es objeto. No nos ha dejado ni un papel, ni siquiera los ha expuesto en pantalla como hacen otros ministros, solo ha hablado. Y qué raro, ¿no? Porque el ministro está siendo cuestionado por no haber renunciado en una fecha cierta y haber continuado vinculado a una empresa en su condición de ministro, y eso se desmentiría muy fácilmente con un documento, pero no nos trae ninguno. Quizá porque no lo tiene, o quizá porque cuando presentó uno estuvo ahí justamente contenida la realidad de las cosas, en el sentido de que ni con documentos se ha podido desvirtuar la acusación. Porque el documento que él alcanzó, presidente, era un documento que tiene serios cuestionamientos. Entonces el señor Cornejo vino y nos ha hablado, nos ha leído el currículum de cada uno de sus socios. Muy impresionante los currículums, los felicito. PhD, MOB, universidades norteamericanas, todos son de SAN, el propio ingeniero Cornejo es de SAN. O sea, personas de altísimo nivel en materia de negocios, en materia de administración, etc. Y a ninguno se le ocurrió, a ninguno con tremendos títulos, se le ocurrió inscribir la carta de renuncia del 2010, ni en la Junta de Accionistas, ni en los registros públicos. Tremendos títulos que llenan paredes, y una cosa que es tan elemental, que hasta en Azángaro se la recomienda si usted va, acá no. ¿Qué pasó? El ministro dice que es un descuido de la empresa. Por favor, tremenda empresa con tremendo currículo. Habría que solidarizarse con los padres de esas personas que habían haber pagado estudios en las universidades más caras del mundo y se les escapa la paloma en un tema tan importante, presidente. Debe ser que a lo mejor no ocurrieron los hechos. Debe ser. En salvaguarda del prestigio que ellos tienen. ¿Por qué? Porque cuando el primer ministro, con tantos títulos,
presenta una carta el 4 de octubre del 2010 para renunciar a su condición de miembro de la empresa y su condición de calidad de socio porque había transferido, él mismo tampoco toma el cuidado elemental de que esa carta sea notarializada. Porque efectivamente pues yo puedo escribir ahora una carta fechada. Muy bien, esa era la parte de la exposición de Mauricio Müller. Hasta ahora Pilar toma la palabra José León, vocero de Perú Posible. Vamos a escuchar. Haya tenido la valentía y haya tenido la generosidad de venir y enfrentar y contestar lo que ha sido motivo de cuestionamiento en estas últimas semanas. He escuchado atentamente no solamente al congresista Víctor Andrés, sino también al primer Cornejo, y lo primero que yo podría por ahora en una rápida conclusión decir es que en efecto no habría este conflicto de intereses porque las fechas expresadas, propuestas por el señor Premier, daría que todo se hizo, que todo se desvinculó previo a que él fuera designado ministro de Estado. Es más, creo que ha sido tal vez una cosa casual, porque él nunca supo, ni siquiera para sospechar en esa condición que él supo que iba a ser designado ministro de Estado y que por eso se estaba desvinculando de una empresa. Coincidencias buenas, quién sabe, pero lo cierto es que antes que él asumiera como ministro de Estado, él ni su familia tenía vinculación con los intereses y con la propiedad, la copropiedad de la empresa que se atribuye él ahora todavía pudiera estar participando. Y destacar también algunas cosas. Además, se ha hablado de fechas ciertas y se ha dicho de que a julio del 2011, cuando asume él la condición de ministro de Estado, él hizo una consignación en su declaración jurada que él seguía siendo accionista. Bueno, esto yo no lo veo mal, yo lo veo bien, yo lo veo que este es un gesto de transparencia, porque en efecto habían algunos, parece, asientos pendientes. Bueno, Igor, y él quiso ser... Parece que va a tener para largo todavía esta presentación del ministro Cornejo en la Comisión de Fiscalización y al parecer hasta el momento no convence a la oposición. ¿Cómo ves tú el asunto? No, a la oposición por lo menos, al fujimorismo, a Víctor Andrés García Belaúnde y al APRA pues no lo convence, pero ya se ha escuchado a José León que después de oír a René Cornejo señala que no hay conflicto de intereses. Bueno, pues era también de esperarse, ¿no? Luego de dada la alianza que hay con Perú Posible y bueno, visto también el caso Omonte, ¿no? En el que tampoco se hallaron conflicto de intereses. Pero esto tiene para rato, sí, Pilar. Igor, quiero aprovechar que estamos en comunicación en vivo para que nos digas un poco, porque hay versiones en las redes sociales sobre la posible renuncia de Dacia Escalante, de la ONAGI, de los gobernadores. Sí, bueno, ese es un rumor que estaba desde bastante temprano en la mañana y bueno, yo lo que te puedo comentar es que de muy buena fuente, incluso del mismo nacionalismo, ya estaba prevista la renuncia, que hoy presenta la renuncia Dacia Escalante. Lo que no se sabe si se ha oficializado o no, pero sí, la renuncia de Dacia Escalante es inminente y por lo menos los mismos nacionalistas lo esperaban ya para el día de hoy. Para allanar el camino, en todo caso, de la interpelación al ministro Albán del día de mañana. Sí, así es, claro, y hay que recordar que el propio Héctor Becerril, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, decía que él tenía información, que era un pedido que había hecho Walter Albán, pero que no se le había otorgado. Pues tal parece que finalmente se ha cedido posiciones y bueno, va con un poco más de aires Walter Albán a la interpelación, Pilar. Claro, Igor, finalmente se habría dado, en todo caso, hay que esperar, pero se habría dado luz verde a la salida de Dacia Escalante. Vamos a esperar para confirmar, en todo caso, esta información. Igor, gracias por la información. Nos vamos nosotros a una nueva pausa comercial.